Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando el Salmo 146. Hemos titulado este tiempo devocional como Alabanza a Jehová por las bendiciones en tiempo de necesidad. Alabanza a Jehová por sus bendiciones en tiempo de necesidad. Bien, vamos a hacer la lectura del Salmo 146 para tener nuestro tiempo devocional en esta mañana. La palabra de Dios dice: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guardará a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Bien, este Salmo 146 es una alabanza por la justicia de Dios. Es un salmo de alabanza descriptiva, es parte de la gran culminación de alabanzas en este libro de los Salmos. Cada uno de los últimos salmos comienza y termina con la palabra hebrea aleluya. Este conjunto final de salmos de alabanza forma una conclusión para las respuestas orquestadas de Israel a las maravillas de Dios y sus obras bondadosas a favor suyo. El Salmo 146 sigue alguna de las estructuras que vemos en el libro de la literatura, de sabiduría. La estructura es un llamado para alabar a Dios, es una advertencia contra poner la confianza de uno incluso en el hombre que podría parecer bueno, y una bendición para aquel que encuentra la ayuda en Jehová. Es una descripción de los actos maravillosos de Dios en la vida de su pueblo y un llamado a alabar a Dios, el gran Rey. El Salmo 146 es un salmo de alabanza, celebrando la grandeza del Señor como Creador y su misericordia como Redentor. Dentro de esta inclusión de aleluya, da el tema al salmo. Y el salmista se exhorta a sí mismo a alabar a Dios y decide alabarlo toda su vida. Su alabanza también lleva instrucción a las nuevas generaciones. Este tema que hemos abordado en estos últimos días y que es básico para la intención tanto del libro de los Salmos y de la Biblia completa, llevar instrucción a las nuevas generaciones, llevar enseñanza a las generaciones que están junto con nosotros en posibilidades de alabar a Dios. El salmista hace algunas recomendaciones muy puntuales. Primero, aconseja al auditorio, a sus oyentes, que no confíen en gobernantes mortales transitorios. Su alabanza inicia en forma de bienaventuranza.
El hombre en quien debiera envidiar es el hombre que es justo, aquel que está siguiendo los mandamientos, las leyes y los estatutos de parte de Dios, ¿sí? Es el hombre que confía en Dios, que confía en su grandeza y que confía en su misericordia. Es el que confía en el Creador. Aquel es el hombre justo que es digno de llegar a esa confianza y llegar a esa condición en la cual ha llegado el hombre maduro, ha llegado aquel que confía en Dios, en ese Dios que da alimento a todos, que liberta a prisioneros, que da vista a los ciegos, que exalta a los caídos y protege a los indefensos, pero frustra al impío. Este Dios es el cual el salmista ha puesto su confianza, y es este Dios al cual él ha decidido alabar en toda su vida. El Salmo 146, entonces, nos muestra de nuevo esta exhortación a no confiar en el hombre, a no confiar en aquel que ha traído decepción a su vida, y nos recuerda la bienaventuranza o la bienaventuranza de confiar en Dios al derramar bendiciones sobre su vida, ¿sí? Es este Salmo 146 entonces que se vuelve una petición de protección. Es un salmo que, al igual que el Salmo 145, habla de protección y provisión del Señor para su pueblo, y hace también el contraste entre la ayuda de los gobernantes terrenales que tienen una vida corta y que son poco confiables, y la ayuda que brinda el Señor, que es digno de toda confianza y es eterno. El Salmo 146 es una invitación en plural, aleluya, a toda la gente. Las líneas, las primeras 3 líneas, son una respuesta personal del salmista a esa invitación. Toda su vida será dedicada a alabar. Los influyentes y poderosos del mundo, aún el mejor de ellos, no pueden ser nuestra última fuente de confianza. Como Adán, todos ellos son polvo y regresarán a la tierra donde fueron tomados. El libro de los Salmos comienza con una palabra en el Salmo 1 como bienaventurado. Y también aquí vemos una bienaventuranza. El versículo 5 comienza con la última bendición de este libro de bendiciones. Aunque hay una breve mención del alimento que el Señor provee para su pueblo, el principal enfoque del Salmo está en el poder protector del Señor, que levanta al humilde, libera al prisionero y devuelve la vista al ciego. Pensemos en la forma dramática en que el Señor hizo esto a lo largo del ministerio de Jesús. Su ministerio, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, recuerda que el regalo más grande no es la comida natural, ni la salud física, ni la libertad política, sino el alimento espiritual que da vida eterna, la curación que nos libera del pecado y de la muerte, y la libertad que durará por siempre. El Señor le da estas bendiciones a su pueblo por medio del Rey mesiánico que les envió. Por estas bendiciones alabamos al Señor ahora y siempre. Ciertamente el Salmo 146 comienza la sección final de alabanzas del Salterio, que llevan este propósito de afirmar a Dios como el único merecedor de alabanza, pues en las oraciones no hay peticiones personales ni se revelan necesidades específicas de los adoradores. En este sentido, cada salmo incluye un aspecto particular de las alabanzas que llegan
a la presencia divina. La comunidad piadosa recuerda estos salmos, los canta y alaba al Señor con estos salmos temprano en el día. Por eso vemos que se exalta alguna de las características de Dios. Hoy estamos hablando de la justicia de Dios. El día de ayer vimos la bondad y el poder de Dios. Y este tema de la justicia es un tema que a nosotros nos compete hoy en particular. Es una indicación al lector, al oyente, de poner atención en la naturaleza y el propósito de esta oración. Es este salmo que bien tiene alabanzas al principio en los 2 versículos. En las primeras 3 líneas vemos la alabanza a Dios, la alabanza a Jehová. El salmista comienza su oración con un mandato interior, con un reclamo a su alma propia, ¿sí? En referencia a la totalidad de su vida, con una afirmación de alabanza en su vida y cántico al Señor mientras viva. Es un diálogo con su alma, es una conversación interior, un diálogo íntimo. Y en esa conversación sincera, en esa conversación honesta y profunda, el salmista le brinda a todo su ser el mandato firme, claro y directo. Todo su ser, debe alabar al Señor. Debe cantar a Dios de forma continua y permanente. La intención del poeta en estas primeras líneas es poner de manifiesto una manera figurada de reconocer la autoridad de Dios sobre todo el ser del salmista, una demostración de humildad y reconocimiento pleno del poder divino. Para el versículo 3 y 4, la intención del salmo se dirige no a Dios, sino a un grupo de personas que puede ser alusión al pueblo reunido en el templo, en la asamblea, o un grupo menor de personas en alguna condición educativa, ¿sí? En algún programa educativo. La lección es clara. La salvación no proviene de los príncipes o gobernantes humanos, sino de Dios. Además, el salmista indica la razón para esa desconfianza. Los seres humanos, aunque ostenten posiciones de poder político y militar, son solamente personas frágiles y temporales. Las imágenes que usa el salmista son pertinentes y adecuadas, pues compara a esas personas poderosas con el aliento y los pensamientos. No son permanentes, no son estables, no durarán para siempre. Del versículo 5 al 10 hay una contraposición a esas personas frágiles y temporales. Se presenta una serie de acciones de Dios que ponen en clara evidencia su poder y autoridad. La gente que confía en el Señor es bienaventurada. Las personas que cifran sus esperanzas en las personas, aunque tengan autoridad y reconocimiento humano, están abocadas a la frustración y a la derrota. Para destacar el poder divino, el salmista relaciona a Dios con Jacob y lo identifica con su nombre propio, el Señor. Con Jehová o Yahvé. La referencia a Jacob lo asocian con el periodo de los antepasados de Israel y con las promesas de la tierra prometida, y la alusión al nombre propio relaciona al Señor
con la liberación de Egipto, desde donde demostró de manera histórica su poder liberador. Para el salmista, el poder divino se revela en la historia y en la naturaleza. Y para contrarrestar las precarias y fortuitas acciones humanas, se identifican 12 acciones de Dios que sobrepasan la comprensión de la gente. 12 elementos de la justicia y el poder de Dios. El Señor es creador del cielo, la tierra, el mar y lo que hay en él. Guarda su verdad eternamente. Hace justicia a la gente agraviada. Da pan a las personas hambrientas. Liberta a hombres y mujeres cautivas. Abre los ojos a la gente invidente. Levanta a las personas caídas. Ama a hombres y mujeres justos. Guarda y protege a la gente extranjera. Sostiene a huérfanos y viudas. Trastorna el camino de personas impías y reina para siempre. Esas acciones de Dios superan las actividades humanas, aunque se organicen en los palacios y se diseñen en los grandes centros de poder. Para el salmista, la intervención divina en medio de la historia y la naturaleza le gana el reconocimiento de su poder y le hace merecedor de alabanzas humanas. La gente que fundamenta sus esperanzas en las decisiones de la gente poderosa en el mundo está sentenciada a la decepción, está abocada al fracaso. Sin embargo, las personas que reconocen y aprecian esas acciones divinas y que confían en la misericordia de Dios son las que alaban al Señor de generación en generación. La segunda parte del versículo 10, la frase, la palabra que encierra el mensaje del Salmo, lo relaciona a su vez con el comienzo del poema. El paréntesis que enmarca esta oración es la alabanza, que comienza con un diálogo íntimo y personal y culmina con la expresión pública y agradecida del aleluya, que literalmente significa alabado sea el Señor. Eso es lo que significa aleluya. Es decir, que el centro de las alabanzas al Señor se encuentran en el reconocimiento de su poder en la historia y la naturaleza. Las implicaciones contextuales de este salmo son variadas. Primero, se descubre en el poema un claro reconocimiento del poder divino en contraste de las acciones de las personas poderosas. Para el salmista, la esperanza humana nunca debe estar en las decisiones de los gobernantes, aunque deben hacer sus labores con responsabilidad y dignidad. La confianza se fundamenta en que Dios es la que debe prevalecer, la confianza en Dios se fundamenta en que Dios debe prevalecer en los individuos y los pueblos cuando se trata de tomar decisiones. Los seres humanos, por más autoridad humana que posean, son débiles y perecederos. El Señor, sin embargo, es eterno. Las decisiones humanas y los proyectos nacionales tienen un nivel de conveniencia que no siempre es de apoyo y ayuda para la comunidad. A veces los gobiernos tienen sus propias agendas particulares y el presupuesto de esas empresas humanas es que alguien va a ser beneficiado. Sin embargo, no hay garantías que ese beneficio se muestre positivamente a la comunidad. En efecto, la confianza en los príncipes, como los llama el salmista, es el principio de las frustraciones y de las derrotas. Y en contraposición a esas confianzas humanas
el salmista nos propone que la gente feliz, que la gente dichosa, que la gente bienaventurada es aquella que pone su confianza en Dios, que pone su confianza en el Señor. Y esa seguridad proviene de una serie extensa e intensa de intervenciones divinas que ponen de relieve no solo su poder extraordinario, sino su compromiso con sectores sociales que manifiestan necesidades especiales. Las personas que confían en el Dios de Jacob y en el Señor del Éxodo son beneficiarias de las bienaventuranzas divinas. La felicidad verdadera no se relaciona con las decisiones de la gente poderosa, sino con la confianza que se desprende de las bendiciones de Dios. Las afirmaciones educativas de este salmo en relación a las acciones de Dios a favor de las personas necesitadas fueron los valores que guiaron el ministerio de Jesucristo en la tierra. La prioridad de Jesucristo fue responder a los reclamos de la gente que era objeto de cautiverio físico, que eran esclavos sociales, que eran esclavos económicos, políticos, espirituales, incluso religiosos. El mismo Señor Jesucristo pone en la mesa, delante de los líderes de Israel, la situación de que incluso los líderes ponían tantas restricciones, los líderes religiosos ponían tantas restricciones, ponían tantas normas, llenaban a la gente de tantas normativas, de tantos estatutos que los oprimían y que aquellos líderes no estaban dispuestos a llevar adelante. No llegó el Señor Jesucristo a Jerusalén para entretener a las multitudes, sino para confrontarlas con el mensaje del reino que desafiaba los poderes de la época y reclamaba la implantación de la justicia, que es el fundamento verdadero de la paz. Las alabanzas del salmista y de los creyentes de todas las generaciones se fundamentan en la convicción de que el Señor reinará para siempre. Por eso el salmista habla que Dios es nuestra ayuda. Él es nuestra única ayuda constante, nuestra única ayuda poderosa. Dios es capaz. Y tengamos esta misma convicción que tiene el salmista. Tengamos esta misma convicción que el salmista expresa. Alabemos a Dios mientras dure nuestra vida. Elevemos nuestras alabanzas al Creador. Reconozcamos que Dios es bondadoso y que la confianza que nosotros hemos depositado en Dios jamás será defraudada. La exhortación es clara: no confiemos en el hombre. Pueden fallar. Pueden ser hombres que fallen en sus propósitos. Pueden ser hombres que pueden faltar a su palabra. Todos sus planes un día perecerán. Pero si nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, estaremos confiando en alguien que es verdaderamente poderoso, en alguien que es para siempre, que trasciende al tiempo, que trasciende al espacio, y que sobre todo su bondad es para siempre.
Por eso el Salmo 146 nos lleva a esta exhortación a la adoración. El Señor es digno de confianza, sus beneficios son incontables y su reino es para siempre. Finalmente, en estos últimos 5 salmos veremos estas alabanzas a Dios. Cada uno comienza con alabad a Jehová y termina con un aleluya. Nos muestra dónde, por qué y cómo alabar a Dios. ¿Cuáles son los beneficios de alabar a Dios? ¿Qué hace la alabanza de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué el salmista se preocupa en este momento en poner estas líneas, estas palabras en el libro de los Salmos? ¿Qué es lo que hace la alabanza? ¿Qué es lo que nos permite esta alabanza? ¿Cuáles son los beneficios de alabar a Dios? El primer beneficio es que saca de nuestra mente los problemas y reveses y nos enfoca en Dios. Nos cambia la visión de estar enfocado en un problema, en una circunstancia, y poner el énfasis no en el problema, sino poner el énfasis en Dios. Enfocarnos en Dios. Volver nuestra vista. Un problema puede abrumarnos, un problema puede hacernos sentir derrotados. Pero si enfocamos la vista en Dios, cambia el sentido. El segundo beneficio de la alabanza es que nos lleva a esta meditación individual. Es que nos lleva a esta condición de adoración que podemos experimentar con otros que han decidido seguir a Dios. Con otros que han decidido confiar en Dios. Nos lleva a esta adoración colectiva. En este momento estamos conectados, pensando en Dios y dando gracias por sus bendiciones, dando gracias por su justicia. Y eso nos lleva a comunión, a esta adoración colectiva. Tercero, nos permite considerar y apreciar el carácter de Dios. Estamos hablando de la justicia de Dios. Estamos hablando de esta condición que Dios nos permite conocer por medio de su palabra, por medio de este salmo. Estamos hablando del carácter de Dios en cuanto a su justicia. Y el cuarto beneficio de la alabanza es que encausa, dirige nuestra perspectiva de lo terrenal a lo celestial. Nos permite cambiar el énfasis de lo que ha de suceder en este mundo a lo que ha de suceder en el cielo. El salmista, a través de este Salmo 146, describe al hombre como un salvador inadecuado, como una falsa esperanza. Aun si fueren gobernantes, Dios es la esperanza y la ayuda del necesitado. Jesucristo afirmó el interés por el pobre y el afligido. Él no separa las necesidades sociales y espirituales de las personas. Atiende las dos en conjunto. Atiende las dos al mismo tiempo. Mientras Dios, no el gobierno, es la esperanza de los necesitados. Nosotros somos los instrumentos para ayudarles aquí en la tierra. Los planes de Dios trastornan el camino de los impíos porque sus valores son opuestos al de la sociedad.
Los planes de Dios fortalecen al que ha confiado en Él, porque entiende el valor, lo que a Dios le interesa y el amor que Dios está dispuesto a mostrar a aquellos en necesidad. No nos sorprendamos cuando otros no comprendan los valores cristianos. No nos sorprendamos cuando otros no comprendan nuestras motivaciones. Estemos dispuestos a cumplir el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas, que Dios ha establecido de ese día que nos llamó de estar extraviados a conocer su camino, de estar sin esperanza a conocer la esperanza, de tener la confianza en un Dios que es todo justicia, en un Dios que es todo poder y en un Dios que reinará para siempre. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por la oportunidad, Señor, que nos permites de tomar tu palabra, Señor, y ser exhortados, animados, confortados, Señor, por ella. Gracias por la hermosa oportunidad, Señor, de poder hacerlo libremente. Te pedimos, Señor, por aquellos que hoy están poniendo el énfasis en lo terrenal, Señor, permite que puedan seguir teniendo ahora esa misma confianza en ti, Señor, el Rey que es eterno, el Rey que es poderoso y el Rey que tiene toda la justicia en su mano. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido, Señor, seguir creciendo en tu palabra, seguir creciendo en el conocimiento de ti, Señor, y sobre todo te damos gracias porque siempre eres bueno y tu misericordia y tu bondad, Señor, y tu justicia nos alcanzan y nos permiten, Señor, tener esperanza no en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras necesidades, nuestros anhelos, Señor, para que tú respondas a ellos según tu santa voluntad. Gracias, Padre, por todo lo que haces ya en este día, Señor, por lo que estás haciendo a través de tu palabra, Señor, y de tu Santo Espíritu. Señor, dejamos todas nuestras peticiones en tus manos y todo te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.